Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. Vamos a hablar sobre deportes. ¿Qué se considera un deporte, qué no y existen controversias? How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de How to Spanish. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tema que me resultó muy interesante. Y déjenme contarles el chisme de este tema, cómo salió. Muchas veces nos preguntan, ¿y cómo piensas en los temas? Sí. ¿Cómo siempre tienen esa variedad de temas que sé que a muchos de ustedes les parece interesantes? Que no solo aprendemos español de gramática o historias sin sentido, sino tratamos de que haya temas variados en nuestro canal. Reales e interesantes. En nuestro podcast, exactamente. Y justamente este tema fue una conversación que tuvimos en una sobremesa. ¿Qué es una sobremesa? Este concepto significa que las personas cuando terminan de comer se quedan sentados en la mesa generalmente y siguen hablando, siguen platicando. Es decir, que no se levantan y se van cada quien a su casa, sino que pasan más tiempo a pesar de que ya no están comiendo. Así es, fue en una sobremesa de nuestro último viaje de inmersión. Y se me quedó grabado este tema y dije, tenemos que hacer un episodio sobre este porque creemos que es muy interesante. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de deportes y quién los considera un deporte, ¿no? Porque hay ahora una barrera, una pequeña línea en qué debería de ser un deporte o no. Y para empezar, ¿quién decide qué es un deporte para lo máximo del deporte, que es los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, pues existe un Comité Olímpico Internacional y esta organización fue fundada en 1894. Súper viejita. Sí, es bien viejita. Y el punto era que se iba a revivir los Juegos Olímpicos de la antigüedad, de la antigua Grecia, y volverlo algo internacional y más moderno y que se hiciera cada año. Entonces, ellos son los que decidieron qué deportes se iban a incluir en las Olimpiadas siguiendo algunos criterios. No cualquier deporte, en teoría, puede ser parte de los Juegos Olímpicos a menos que cumpla con esto. Así es. Y aquí es donde empiezan, sí, criterios, pero también vamos a ver que hay cosas muy subjetivas. Sí. Entonces, lo primero para que un deporte sea considerado deporte olímpico es una popularidad global. Y aquí ya es un tema a discutir, porque qué tan popular es un deporte, ¿no? Claro, porque cada país tiene condiciones climáticas diferentes, condiciones económicas diferentes. Por ejemplo, el esquiar, no es algo muy popular en México porque no tenemos mucha nieve y es una actividad cara que a lo mejor mucha parte de nuestra población no puede practicar, así que por eso no sería popular aquí. Y de hecho vamos a hablar un poco sobre los deportes en México, así que también quédate para esa parte del episodio. Y bueno, parte de la popularidad es que se tiene que practicar en varios países y continentes, entonces tiene que ser popular en varias partes del mundo. ¿Cuál es otra cosa, otro criterio? Historia y tradición. Casi siempre se favorece, es decir, que no todos aplican en este concepto, pero se favorece a deportes que tienen una tradición de varios o muchos años de ser practicados. Otra cosa importante para esta comisión es que tengan una estructura organizacional y a esto se refieren que haya confederaciones y federaciones que organizan este deporte. Como la FIFA, la NBA. Exactamente, todos estos organismos que ponen reglas, que ponen ciertos estándares en los deportes a niveles locales o regionales. Entonces, esto habla de que es un deporte organizado. Otra cosa es que debe de ser espectacular, debe de atraer al público. Es decir, que debe de ser visualmente atractivo. Claro, porque si es un deporte súper aburrido de ver, pues ¿quién querría ir a las Olimpiadas? Exactamente. Y algo aquí también entra interesante, porque, por ejemplo, deportes
entre comillas, porque no sabemos si se clasifica o no como deporte, como el ajedrez, que son más de pensamiento, pero en algunas organizaciones tiene esta idea de que es un deporte mental, por ejemplo. Entonces ahí empiezan estas pequeñas contradicciones, tal vez. No es blanco y negro, hay muchas áreas grises. Exactamente. Y por último, debe tener valores olímpicos. Esto sí se remonta mucho a la historia griega sobre los Juegos Olímpicos y se tiene que alinear con valores o principios como de paz, respeto y juego limpio. Por eso las luchas no son parte de esto. Pues hay lucha grecorromana, por ejemplo. Ah, pero las luchas como de televisión, donde... Hay mucho show y golpes y groserías entre los... Ajá, creo que no cumple con el espíritu olímpico. Exactamente. Y aquí también obviamente es un tema debatible, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué ha pasado a lo largo de la historia? Vamos a hablar de Juegos Olímpicos recientes y cuáles son los los deportes que se han incluido y también justamente son muy controversiales. Sí, porque aquí un punto que quiero poner sobre la mesa es que no estoy tan de acuerdo con el criterio de historia y tradición, porque está bien, o sea, está bien respetar las cosas históricas y todo eso, pero ¿por qué no incluir deportes nuevos que se han surgido a través de nuevas tendencias, nuevas tecnologías, etcétera? ¿Por qué descalificarlos a pesar de que no tengan una larga tradición? Solo es un pensamiento. Pero bueno, hablemos de Tokio 2020 y París 2024, que son los últimos 2 Juegos Olímpicos. Bueno, para empezar, Tokio se inició realmente en 2021. Todos sabemos, pandemia. Se movió por la pandemia. Y en estos Juegos Olímpicos se incluyeron justamente cosas modernas. Uno de ellos fue el skateboarding, que en español diríamos la patineta. La patineta, el deporte de la patineta. La verdad es que lo usamos en inglés. Decimos el skateboarding. Otro que se incluyó fue el surf, que aquí me parece muy interesante porque aunque no tiene una gigantesca tradición como otros deportes, sí es un deporte que se ha practicado durante muchos años. Otro fue la escalada deportiva, es decir, subir cosas, subir montañas y ese tipo de cosas. Y también el karate. Sí, que aquí ese me pareció muy interesante porque hay otras artes marciales que sí forman parte de los Juegos Olímpicos desde siempre y el karate apenas se integró en el 2020. Y algo interesante es que uno de los criterios fue que se intentó atraer a audiencias más jóvenes que obviamente tienen más interés por los deportes urbanos y de estilo libre. Y aquí también habla un poquito de, bueno, ya nos está respetando, me parece, ese tema del espíritu, sino podemos ver también que hay un enfoque comercial, ¿no? Claro. Que los Juegos Olímpicos finalmente buscan, pues, hacer dinero, ¿no? ¿Y qué pasó en París 2024? Ese fue aún más controversial, porque uno de los deportes que se pusieron nuevos fue el, ¿cómo le llamamos? El breakdancing, la danza... Lo decimos en inglés, el breakdancing o breaking también se le conoce. Entonces es un estilo de danza callejera, podrías traducirlo así. Y pues sí, ahora es considerado un deporte y definitivamente supongo que tiene algunas reglas, te hace sudar, necesitas condición física, flexibilidad, etcétera. Entonces puedo ver por qué podría ser considerado un deporte. Y por ejemplo, casos de deportes que se fueron, volvieron y luego se volvieron a ir. Está el béisbol, por ejemplo, y el softball, que se incluyeron en el 1992. Después se quitaron en el 2008, regresaron en el 2020 o 2021 y también para este último se quitaron de nuevo. Entonces... el béisbol es aburrido de ver, es muy largo. O sea, no que sea aburrido, pero es demasiado largo. Aquí vas a tener muchos comentarios negativos. Bueno, cada quien tiene su opinión, ¿no? Sí, claro. Entonces, justamente, entramos al tema de las controversias y qué debería de ser aceptado como un deporte. Deja tú de los Juegos Olímpicos, ¿no? En general, ¿qué es un deporte? ¿Qué es un deporte? Si tú me preguntas a mí, para mí un deporte es algo que te hace sudar, pensar y te mantiene en forma. Yo diría como mi concepto, ¿no? Y que requiere práctica. Yo agregaría que requiere entrenamiento. práctica. Entonces, como 4 elementos, ¿no? Ajá.
Sí, mucha gente dice que tiene que ser algo físicamente difícil, ¿no? Ujú. O sea, por eso es algo que necesitas entrenar, necesitas ir ganando habilidad, implica un esfuerzo físico. Y creo que la gran mayoría de deportes que hemos mencionado, incluyendo los que se incluyeron estos últimos Juegos Olímpicos, cumplen con estos criterios. Así es. No sé, tú que nos ves o nos escuchas, cuéntanos tú qué piensas sobre esto. ¿Qué otra cosa? Y bueno, justamente aquí también está, como decíamos, uno de los problemas o de Las controversias. las controversias, porque actividades, de hecho se mencionan como actividad, no como deporte o un juego, es el ajedrez, Ajá. que tiene todo los requisitos que vimos, ¿no? Tiene historia, reglas. tiene reglas, tiene estas comisiones que se dedican a armar juegos por diferentes partes del mundo, pero no tiene el elemento físico. Claro. Tal vez mover tu mano con fuerza para poner a tu oponente a sufrir, no sé. Pero, ¿Y sabes? no, adelante. ¿Y sabes qué otra cosa? Algo que por muchos es considerado un deporte electrónico, Ujú. el póker. Mm. ¿Qué onda con eso? No hay nada físico. Sí requiere entrenamiento, sí hay reglas, pero no hay nada físico. Y en general es un gran tema con lo que se conoce como los eSports en inglés, como los deportes electrónicos. Deberían llamarse, porque ya lo tienen en el nombre. Pero Deberían merecen llamarse el nombre deportes. deporte. Porque si no, tal vez deberíamos de cambiar la definición de deporte, ¿no? O sea, porque es algo que requiere habilidad física o mental, ¿no? Porque podrías decir, ¿qué pasa con la gente discapacitada que no tiene la posibilidad de practicar algo como baloncesto o fútbol, pero sí algo como ajedrez? ¿Deberíamos de excluirlos? Sí, que en los Juegos Olímpicos Paralímpicos. para habilidades paralímpicos hay versiones de algunos de estos juegos. Me parece que hay una versión de básquetbol en silla de ruedas. Claro, pero hay gente que no podría Sí, no puede ni eso. ni estar en silla de ruedas, Exacto. claro. Entonces, es complicado. Pero bueno, otra de las cosas que se supone que debería de tener un deporte, como en la generalidad, es algo que ya habíamos dicho. Tener cierto grado... Bueno, primero, tener reglas, que eso me parece esencial para cualquier deporte, pero tener competencia. Claro, alguien debe de ganar. Alguien debe de ganar y que puedas tener un oponente. Y aquí es también una de las cosas de los eSports o de los deportes electrónicos, que tu persona, tu competencia con la que estás pues tratando de ganar puede ser una computadora. Entonces tal vez eso demerita un poquito el hecho de que pues estás luchando, peleando contra una máquina. Entonces, no sé, es interesante. Y por ejemplo, el yoga ahora es considerado por muchos como un deporte, pero si algo no tiene el yoga es competencia. No estás compitiendo Bien, con ¿quién nadie. hace la mejor posición sin caerse o algo así? Y, por ejemplo, hay uno muy interesante que se practica mucho en las preparatorias y universidades, que es una consecuencia de otro deporte, que es las porristas o los porristas. Ajá. Y para muchos es un deporte como tal, porque tiene todos estos elementos. Tiene mucha habilidad física, destreza, pues se la pasan brincando y todo eso. Entonces, parece un deporte, pero tampoco hay reglas, por ejemplo, ¿no? O sea, cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera en cuanto a las actividades, pero bueno, queda también en la mesa. Sí. Y a ver, la verdad es que aquí ni tú ni yo practicamos deportes, pero a mí sí me gustan los deportes más físicos. Me gusta el baloncesto, el taekwondo, aunque no los pueda hacer, ¿no? Pero tú eres más de deportes electrónicos, ¿no? Y incluso de ajedrez y ese tipo de cosas te interesan más. Pero hay una cosita que quiero preguntarte. ¿Qué onda con el automovilismo? ¿Qué onda con la Fórmula 1? Con todo eso. Sí. O sea, tú me has platicado que la gente, los que corren, los corredores, tienen que tener una forma física, una condición física increíble, porque no cualquiera puede soportar las fuerzas G que estas personas experimentan en los autos. Y yo,
por ese simple hecho yo diría, ok, sí son deportistas, pero a ver, tú defiéndelos. ¿Por qué sí debe de ser considerado un deporte? Pues es muy interesante esa pregunta porque también se hace en muchos lugares. Porque se dice, digamos, el lado negativo es que dicen que el deporte o la mayor actividad la hace un vehículo, un motor. Y Ah. sí y no. Obviamente la máquina tiene que funcionar, Ujú. pero ponémoslo como al lado de la equitación. Ok. Aunque lo hace un caballo que es un ser vivo, Ujú. el que gana es el humano, ¿no? Obviamente premian Pobre al caballo caballo. y le dan su estrellita o Le no sé, dan un cubo de azúcar, una manzana. una zanahoria y todo eso. Pero realmente creo que es un poco similar, ¿no? O sea, Ok, es un sí, instrumento. ok. El caballo solo podría desbocarse y salir y atropellar a personas Ujú, si no tuviera el control del jinete. ujú. Entonces, desde mi punto de vista, sí es una máquina, sí hay tecnología y todo, pero las personas arriba me parece que son atletas. Me parece que son atletas porque, como bien decías, uno, necesitan tener una capacidad física impresionante. Otro de los datos muy interesantes de Fórmula 1, en algunas carreras los pilotos pierden de 2 a 4 kilos Oh, en una hora, hora y media. wow. Ningún otro deporte que yo conozca o que se ha investigado recientemente tienen ese desgaste físico tan impresionante. Entonces, no cualquiera puede subirse, ni siquiera dar una vuelta. Muchas personas se desmayarían, incluyéndome a mí, con este tema de las fuerzas G. Necesitan una capacidad muscular impresionante en la zona del cuello Ok. para que tu cabeza literal casi no se desprenda por la Ay. velocidad a la que vas. Ok. Y en cada giro, mucha fuerza en las piernas. En general necesitan una gran Condición física. condición física. Ujú, ok. Y cuando no están corriendo, se la pasan haciendo ejercicio. Si ves un poco de información sobre los corredores de Fórmula 1 específicamente, que es lo que yo más sigo, se la pasan haciendo ejercicio en otros lugares, ¿no? Como subiendo montañas, bicicletas, kayak, un montón de cosas. Ok, bueno, aquí está el caso. David defendiendo que el automovilismo debe ser un deporte. Si tú piensas diferente, cuéntanos tus argumentos. Sería muy interesante que hubiera algo así en los Olímpicos, por ejemplo. Wow, sí. Sería una locura, pero bueno. Ok, y vamos a terminar con esta última sección sobre México, porque, Ujú. sabes, somos mexicanos y sabemos que te interesa parte de nuestra cultura. Ujú. Entonces, queremos decirte qué onda con los mexicanos comunes y corrientes, con el populacho, que es una forma de decir a la gente normal, ¿no? No, Ujú. no la élite, no los deportistas de élite, nada, sino la gente común y corriente. ¿Qué deportes practica? Ujú. Eso es muy interesante. Yo pensé que la mayoría de la población no practicaba un deporte, pero es interesante que muchas personas, el 40% de la población, que es muchísimo, la verdad, Sí. practica al menos durante una temporada de su vida un deporte. ¿Cuál se imaginan? 3 segundos para pensar. 3, 2, 1. Fútbol, soccer. Ujú. Que para nosotros solo diríamos fútbol. Ujú. Es muy interesante y es claro porque tú lo puedes ver en las calles, lo puedes ver en la televisión, En las escuelas. en las escuelas, en un montón de lugares. Los niños, sobre todo, adolescentes, jóvenes, juegan donde puedan y no se necesita muchas veces un balón. A veces no hay un balón y utilizamos una Botella botella de vacía. plástico. Cualquier cosa puede ser un balón de fútbol. Exactamente. Y bueno, en segundo lugar tenemos el básquetbol, que también es practicado más o menos por el 8% de toda la población que practica un deporte, el 8% elige el básquetbol. Y también es común ver en los parques y en muchas partes de las ciudades canchas de básquetbol públicas, en donde Ujú. puedes llevar tu balón y jugar. Ujú. Y se dan cuenta, aún así la variación es enorme, ¿no? 40% el fútbol y 8% básquetbol. Ajá. Y el tercer deporte más practicado, este también me sorprendió bastante, es el deporte más completo para la salud, según los médicos, es la natación. Esto es, a mí no me sorprendió porque es muy popular entre niños y sí, toda la vida creciendo, mis compañeros, yo íbamos a clases de Yo natación. no.
Actualmente, incluso mis amigas que tienen bebés llevan a sus hijos a natación. Entonces, es como una actividad extracurricular para los niños muy popular en México. Que la verdad es que no es fácil en cuanto a temas económicos. Es caro, No ¿sí? es de acceso tan fácil. Hay albercas públicas del gobierno. La verdad es que son pocas. En nuestra ciudad creo que hay 2 o 3. Me parece de muy buena calidad. Pero no es de un fácil acceso porque normalmente los lugares privados son caros. Así es. ¿Qué más? Ahora también tenemos ciclismo. El ciclismo ha ganado popularidad poco a poco. Creo que en varias partes del mundo usar bicicletas se está volviendo más popular y entonces hay gente que ya lo está viendo incluso como un deporte, no nada más un medio de transporte. Más o menos es un 5 a 6% de la gente que practica deportes. Y un poco más abajo en la tabla, el deporte que a Ana le parece aburrido, el béisbol. Interesantemente, es más popular en algunas regiones de México, en especial en el norte, porque están un poco más cerca a Estados Unidos y pues se impulsa porque allá hay una liga profesional y las personas pues quieren dar ese brinco, ¿no? Quieren llegar a las ligas mayores, les decimos, y por lo tanto pues buscan practicar este deporte. Y del otro extremo también es común. En el sureste de México hay mucha tradición de béisbol. La verdad es que no sé por qué. Entonces, si hablamos de estados, los de arriba, Sonora y Sinaloa, tienen mucha tradición. Y por otro lado, Yucatán. Es completamente opuesto. Y déjame me defiendo. Me gusta jugar béisbol, no me gusta verlo. Ok. Ok. Después sigue el voleibol y también el atletismo. Entonces, estas dos son más o menos iguales. Últimamente los maratones son más populares y más gente quiere correrlos. Aunque no lo terminen, ellos lo intentan. Muy bien. ¿Y cuál es el deporte que está al final? Bueno, de estos que nosotros investigamos está el boxeo. Sí. La verdad es que el boxeo fue, creo que mucho más popular como deporte practicado hace unas décadas. Sí. Sí era mucho más común. Creo que hoy en día es más popular para verlo. Toda esta ola de boxeadores como Canelo y otros del estilo se han vuelto muy populares y la gente se reúne para ver las peleas y todo eso. Pero, por ejemplo, yo no conozco a nadie en mi círculo cercano y extendido que practique boxeo. Exactamente. Muy bien, pues con esta información te dejamos. Ya pudiste escuchar mucho vocabulario respecto de deportes y ya te dimos un tema más del cual hablar y por qué no, empieza practicando en los comentarios. Cuéntanos tu opinión. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué debería ser considerado un deporte? ¿Tú qué piensas de esta controversia? Hay mucha posibilidad de que practiques español. Dinos si quieres la Fórmula 1 en los Juegos Olímpicos. Eso es todo por este episodio. Muchas gracias como siempre y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.